Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de este procedimiento. Invito a que se vean la primera parte para que puedan entender el punto donde vamos a llegar con este. En este caso, pues nuevamente les repito, este procedimiento es el empalme de dos conos con un tubo, un empalme básicamente en Y, donde nos piden fabricar este requerimiento, ¿cierto? Un tubo de unos conos con un diámetro mayor de 456 y un tubo de 305 con una distancia de pega de centro al tubo de 250 y del cono de 700, con una separación de entre los dos conos de 65 grados entre sus ejes, y fabricarlo en platina de 3 octavos. Acuérdense que habíamos hecho las divisiones, habíamos calculado básicamente estos dos cortes de aquí que son los importantes, ¿cierto? Y habíamos llegado a este punto de acá donde habíamos hecho las divisiones, hallado los ángulos para finalmente llegar a este punto, que es donde habíamos quedado en el video anterior. Después de haber calculado los cuatro triángulos escalenos, ¿cierto? De cada una de estas divisiones, de este de aquí, de este de acá, de este y de este, hallamos las distancias, ¿cierto? Estas distancias de aquí hasta acá, de exactamente este punto de corte aquí hasta acá, de exactamente este punto de corte aquí hasta acá, y de este otro punto de corte hasta acá. Pero para hallar la propia medida real, acuérdense que la medida real es la que se proyecta siempre sobre esta línea de acá, sobre esta línea de este cateto, o más bien de la hipotenusa de estos triángulos rectángulos, que se nos van a formar triángulos rectángulos, ¿cierto? Si yo trazo una perpendicular que corta exactamente aquí, partiendo desde el centro del cono, se nos va a formar triángulos rectángulos, ¿cierto? Va a formar triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos esta distancia de aquí a acá, también tenemos los ángulos, pero necesitamos saber el cateto adyacente, ¿cierto? La distancia de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá, e igual para uno también de estas divisiones de acá. Para que con base a ese cateto adyacente, ahí sí finalmente calcular la hipotenusa de ese triángulo que se forma acá. Ya ahí sí todos esos triángulos que se van a calcular va a ser con el ángulo de la conocidad del cono, que en este caso es de 6.1 grados. Para hallar los catetos sí nos toca utilizar cada uno de los triángulos individualmente. Entonces, por ejemplo, para este de aquí, hagamos el número 2, ¿cierto? Este de aquí, parte acá y baja hasta acá y llega acá. Tiene un ángulo, este triángulo aquí tiene un ángulo de 5.3 grados. Y también tenemos su hipotenusa, ¿cierto? Entonces, teniendo su hipotenusa y su grado, podemos calcular su cateto. Igual vamos a hacer con todos los demás triángulos, pero vamos a empezar con el número 2. Y el número 2 es el siguiente. Tenemos que en este primer triángulo aquí para el 2, ¿cierto? Que fue el de 5.3 con el de acá, ¿cierto? Los de acá son los dos primeros. Tenemos que el ángulo de 5.3 nos dio que tiene esta distancia aquí acá que viene siendo la hipotenusa para el triángulo que vamos a desarrollar es de 1428.3. Entonces, mirándolo acá viene siendo este triángulo de aquí. Entonces tenemos su hipotenusa que es de 1428.3 y tenemos su ángulo que es de 5.5. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar el cateto adyacente a ese triángulo. Entonces, para hallar el cateto adyacente a ese triángulo, simplemente la hipotenusa la vamos a multiplicar por el coseno de 5.5 y nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 1422.2. Entonces 1422, la distancia que hay desde aquí, desde el punto de partida hasta el punto de corte de la línea 2 acá. O sea, de esta línea de aquí, que se ve aquí. Desde aquí hasta acá. Entonces ya hallamos ese primer cateto adyacente. Que después ese cateto adyacente lo vamos a dividir por el coseno, pero ya esta vez de 6.1 grados. ¿Por qué? Porque ya ahí se nos va a formar este otro triángulo rectángulo que tenemos acá, ¿cierto? Y esta medida desde aquí, desde donde corta con la hipotenusa de aquí hasta acá, es la que necesitamos, ¿cierto? O sea, necesitamos la hipotenusa de ese triángulo. Entonces 1422.2 dividido el coseno de 6.1 nos viene dando que para la número 2 nos queda de 1430.2. Lo mismo hacemos para la 3. La 3, que es el ángulo de 3 grados, ¿cierto? Este primer triangulito que se ve aquí,
este que se ve aquí, donde se corta aquí y baja hasta acá, ¿cierto? Nos dio que esta medida de aquí hasta acá fue de 1410.5. Entonces esa vendría siendo la hipotenusa de nuestro otro triángulo, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hallar? O nuevamente el cateto adyacente. Todos esos triángulos vamos a hallar siempre el cateto adyacente, para después finalmente hallar la hipotenusa del otro triángulo mayor. Entonces 1410.5 por el coseno de 3 grados, mirando que es 1408.6. Entonces 1408.6 viene siendo desde aquí hasta exactamente aquí el punto donde se corta, ¿cierto? Esta línea de acá. Este mismo cateto adyacente de aquí viene siendo el mismo cateto adyacente para el siguiente triángulo completo, ¿cierto? Que va hasta acá otra vez con los 6.1 grados. Y vamos a hallar la hipotenusa para así hallar la medida número 3. Entonces 1408.6 dividido ya esta vez por el coseno de 6.1 nos va a dar que en el 3 esa distancia desde aquí hasta acá es de 1416.6 milímetros. La medida cuarta ya la tenemos, ya se la habíamos hallado en un principio, en el video anterior. Perdón, en el video anterior habíamos hallado tanto la 1, la cuarta y la séptima, ¿cierto? Entonces lo invito para que miren esa parte, cómo hallamos esas medidas. Esas salen de entrada porque ese tenemos ya todos los datos. Ahora la quinta, para hallar la quinta, se nos va a formar con este triángulo de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Este cateto adyacente de aquí. Para ese cateto adyacente, pues se nos va a formar este triángulo rectángulo, en el cual tenemos también los grados que son 3 grados y la hipotenusa de ese triángulo, que es la distancia que hay de aquí a acá, que fue la que hallamos en el triángulo escaleno, este que tenemos aquí, que nos dio que fue 1518. Entonces aquí lo tenemos acá, la línea quinta, 1518 hipotenusa multiplicado por el coseno de 3 nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 1516. Entonces 1516 la distancia que hay de aquí hasta aquí. De esos 1516 ahora lo vamos a dividir por el coseno de 6.1, que es todo el ángulo de apertura de nuestra conocida, para hallar la distancia que hay de aquí hasta acá, es decir, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces 1516 dividido el coseno de 6.1 nos va a dar que la medida quinta, ¿sí? Esta distancia aquí acá de la hipotenusa es de 1524.6. Así hacemos también para la sexta. También se nos vuelve a formar nuevamente este triangulito de aquí hasta acá, ¿cierto? Le vamos a tener también su grado, en este caso es 5.3 grados, y también su hipotenusa, que fue el que nos dio en este otro cateto escaleno de acá, que fue de 1635.4. De 1635.4 de hipotenusa para hallar el cateto adyacente de este triángulo acá. Entonces nos vamos acá otra vez, tenemos la hipotenusa 5.3 grados multiplicado por el coseno, nos va a dar que es 1628.4 grados. De 1628.4 grados la distancia de aquí hasta acá, ¿cierto? De este cateto. Ese cateto adyacente lo vamos a dividir nuevamente por el coseno de 6.1 grados, que es de la conocida, para saber ahora sí la hipotenusa del triángulo desde aquí hasta acá. Nos viene dando que es 1637.7. De ya aquí, amigos, resolvimos el desarrollo de nuestro cono. Lo único que nos queda haciendo falta ya aquí es por determinar ya obviamente el radio mayor, el radio menor y los grados del desarrollo, que viene siendo lo siguiente, ¿cierto? Ya tenemos el radio mayor, que ya se lo habíamos hallado, que es 2103.2 milímetros, y el radio menor, que es la línea cuarta, que es 1399.2. ahora el ángulo del desarrollo, acuérdense de esta formulita que con la que calculamos el ángulo del desarrollo. En este caso nos dio que fue 38.26 grados. Como yo el desarrollo lo hice dividido en 12 partes, entonces ese ángulo hay que dividirlo en 12 partes para saber cuánto equivale cada fracción de esa división. Y para saber su distancia recta y así poderlo trazar después que tracemos los radios. En este caso nos dio que fue 58.5 milímetros. También lo invito a que se vean los primeros videos de conos, de reducciones, para que vean la formulita que empleamos para hallar esa distancia. Es lo mismo que se emplea para hallar la distancia recta entre dos puntos dados en una circunferencia, ¿cierto? Entonces tenemos el desarrollo de esta manera. Entonces trazamos los dos radios, ¿cierto? El radio menor y el radio mayor. Entonces y tenemos también el grado total, que es 38.25 grados. Esto lo dividimos en 12 partes iguales, que ya lo habíamos hecho acá, esta división.
los 58.5. Se trasladan con compás y simplemente se unen todos esos puntos de corte con el centro de la partilla. Y partiendo desde la línea 1 empezamos a trasladar desde acá, ¿cierto? Siempre desde el centro hasta acá, todas las medidas que hayamos, ¿cierto? Las que nos dio aquí, la 2, la 3, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Aquí vuelve y se repite la secuencia hasta llegar hasta la 1 otra vez. Y ya simplemente en una línea curva pues unimos todos esos puntos de corte y aquí nos va a dar el corte del cono. Vuelvo y digo, recomendación, se trazan pero no se cortan. Se corta es con este radio menor y obviamente el radio mayor y se rola. Después que se role, entonces ya ahí sí se hace este corte. Obviamente para facilidad de rolado, si se hace pues en una roladora, obviamente. Si se hace en una dobladora, pues ya ahí sí ya no tiene ninguna incidencia, pero esto es básicamente por si lo vamos a hacer en una roladora. Es recomendable que tracemos y dejemos el radio menor para que nos facilite la rolada del cono, ¿cierto? Bueno, ya habiendo resuelto el desarrollo del cono, ya nos queda por desarrollar el corte del tubo. Para el corte del tubo vamos a hacer lo siguiente, y es calcular, aquí se nos va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Si yo parto de aquí, hasta donde llega la línea del corte, se nos va a formar un triángulo rectángulo. ¿Cuál es ese triángulo rectángulo? Tenemos que calcular el angulito de acá. ¿Y cómo calculamos ese ángulo? Pasémonos para la primera parte. Volviendo aquí a este esquema de los triángulos, ¿se acuerdan del triángulo A, del triángulo B y del triángulo C que ahí, se desarrollaron en la primera parte para poder calcular obviamente la conosidad del cono, ¿cierto? En este triángulo C, que es el que nos interesa, calculamos tanto su hipotenusa como sus catetos y sus ángulos, ¿cierto? En este caso, para desarrollar el ángulo del corte del tubo, vamos a necesitar solamente la hipotenusa de ese triángulo, que es este triángulo que tengo aquí, que nos dio que fue 156.8, ¿cierto? 156.8. Conociendo ya la hipotenusa y también conociendo su cateto, aquí se nos va a formar un triangulito, ¿cierto? Este triángulo de aquí, que es el triángulo del tubo, donde este cateto de aquí va a ser la mitad del tubo, y vamos a tener nuevamente, obviamente, la hipotenusa, ¿cierto? En donde teniendo la hipotenusa y este cateto aquí, ya podemos calcular el ángulo de acá. Simplemente es que este cateto aquí, que viene siendo el cateto adyacente a este triángulo, ¿cierto? Lo vamos a dividir por la hipotenusa. En este caso, este cateto de aquí, que viene siendo el radio, ¿cierto?, de este tubo acá en este ejercicio, que fue de 148, lo dividimos por 156.8, y esa división le vamos a sacar la inversa al coseno, y eso nos va a dar que el ángulo de aquí es de 19.3 grados. Perdón, 7.18 grados. El ángulo aquí viene siendo de 7.18 grados. Este angulito de acá. Perdón, me estaba confundiendo. Efectivamente es 19.3 grados. Este ángulo que se nos va a formar aquí, ¿cierto?, es de 19.3 grados. El ángulo de corte, que es básicamente el mismo ángulo del otro triángulo que se nos formó en el corte también del cono, ¿cierto? Pero quise hacerle la secuencia para que sepan de dónde sale. Entonces, teniendo ya el ángulo de aquí, ya podemos, ahí sí, ya desarrollar los puntos que necesitamos, ¿cierto? Teniendo este triangulito de aquí, ya podemos calcular sus catetos. En este caso, para como vamos a hacer, ya haga de cuenta que no se va a hacer el tubo, sino que ya el tubo está existente, entonces vamos a hacer es la mera plantilla. Entonces, como vamos a hacer la mera plantilla, entonces sí trabajamos con los diámetros exteriores, en este caso es 305. La mitad de 305 viene siendo 152.5. Entonces tenemos este primer cateto de aquí, y ya con este cateto y teniendo el ángulo, pues podemos multiplicar el cateto opuesto, que en este caso viene siendo 53.4, que es simplemente multiplicando 152.5 por la tangente de 19.3, nos va a dar que es 53.4, es la altura máxima de aquí, de este corte, ¿cierto? Entonces este desarrollo también lo voy a hacer en 12 partes. Entonces si vemos el circulito se dividió en 12 partes también, ¿cierto?
Nuevamente se van a formar triángulos de 60, triángulos de 30. Y vamos a calcular las distancias de aquí y de acá, ¿cierto? Todas estas distancias de acá. Para el de 30 nos va a dar que es de 132 milímetros, es decir, desde aquí hasta acá es 132 milímetros. Para el segundo triángulo de 60 nos va a dar que desde aquí hasta aquí es de 76.25 milímetros. Aquí están las medidas. Ya con base a eso, entonces ahora sí pasamos a este triángulo de acá. Acuérdense que lo que vamos a hacer aquí es que vamos a calcular, si yo cojo estas divisiones y las traslado hacia acá perpendicularmente a la línea centro, ¿cierto? Se nos van a formar estas líneas de corte, que son las que tenemos que calcular. Ya esta la tenemos, que ya se salió de entrada acá, que es de 53.4. Nos quedaría haciendo falta por calcular esta distancia de aquí hasta acá y la pequeñita de aquí hasta acá, para finalmente pues sumársela a estas medidas y ahí sí ya saber todas las medidas longitudinales del desarrollo. Entonces se nos van a formar, como le he puesto yo aquí, la línea 1, que viene siendo esta primera de aquí, la línea 2, esta de aquí, la línea 3, esta de aquí, y la cuarta que viene siendo la mitad, que esa ya la tenemos, que es 53.4. Entonces para hallar la número 2 lo que hacemos es que esta distancia que nos dio desde aquí hasta acá, que fue 76.25, se lo vamos a restar al radio total, a la distancia total, que es 152.5. Eso nos va a dar que esta distancia de aquí hasta acá es de 20.5 milímetros. Y ya sabemos el ángulo, que es de 19.3 grados. Lo único que tenemos que hacer es que estos 20.5 pues lo vamos a multiplicar por la tangente 19.3 para hallar el cateto opuesto. En este caso, este cateto opuesto de aquí nos dio que es 7.18 milímetros. Para la segunda medida de acá, nuevamente le restamos esta distancia. En este caso fue 76.25, ¿cierto? Esta distancia aquí acá se la vamos a restar a 152.5 milímetros. Y eso nos va a dar que desde aquí hasta acá hay 76.25, exactamente en la mitad. Entonces este 76.25 lo vamos a multiplicar nuevamente por la tangente 19.3 para hallar el cateto opuesto, en este caso es 26.7. Ya teniendo esto, ya podemos ahora sí desarrollar. La primera medida, ¿de dónde sale? La 1 sale de coger los 250, que mide todo esto desde aquí hasta acá, ¿cierto? Y restarle la diferencia que hay de aquí a acá, que es 53.4. De esa primera medida, o sea, la que hay desde aquí, desde este punto de corte hasta acá, es de 196.6 milímetros. Para la segunda, esa misma medida le vamos a sumar lo que nos dio ese triangulito acá, que fue 7.18, nos va a dar que es 203.7. Para la segunda hacemos lo mismo, 196.6 más los 26.7 de esta otra medida acá, y nos va a dar que es 223.3. Y finalmente los 250 totales que ya nos habían dado en el requerimiento, que es la línea centro. Entonces simplemente ya es tomar esta medida de este diámetro y multiplicarlo por pi, ¿cierto? Eso nos va a dar una medida, esa medida la vamos a dividir entre 12 partes. Esas 12 partes pues se va a redondear, si no dio un número exacto, en este caso lo redondeé a 80. Y entonces ya hice en la plantilla, en una cartulina, pues trazamos la distancia de 12 partes a 80 milímetros, nos viene dando 960 milímetros, el desarrollo total de la plantilla. Y ya empezamos a levantar perpendiculares en cada una de esas divisiones. Y en cada una de esas divisiones empezamos a trasladar la medida 1, 2, 3, 4 y se vuelve a repetir 3, 2, 1 y 2, 3, 4 y 3, 2, 1. Se repite la secuencia, unimos con una línea curva y ahí nos da la plantilla para hacer este corte en el tubo. Y ya con eso, amigos, culminamos este ejercicio y simplemente ya las piezas quedan listas para armar el requerimiento, que es el de, prácticamente se le conoce también como pantalón, ¿cierto? Entre dos conos y un tubo en lámina de 3/8. Bueno, amigos, no siendo más, si no se han suscrito, suscríbanse, apoyen mi canal, estaremos pendientes para un próximo video. Ya solamente en reducciones me queda por hacerles un último ejercicio, ya de ahí pasamos a otro tema que sigue siendo también con base a trazado y desarrollo de platina, ¿cierto? Con este pueden hacer este mismo procedimiento, se emplea para hacer
cualquier empalme en ángulo entre dos conos. Es el mismo procedimiento. Aquí yo se lo puse a 65, pero puede ser con los grados que sea, puede ser con tubo o sin tubo, el procedimiento es el mismo. Entonces nada amigos, estaremos pendientes para un próximo video. Saludos.